Bien, profesor, buenas noches. En esta oportunidad, mi compañera y yo vamos a exponer el video de juicios orales con la temática de robo a mano armada. Voy a hacer una pequeña introducción de robo a mano armada. La ley define el robo a mano armada como el evento de agresiones individuales a una cierta persona o a otra persona y realiza el robo. Roba o toma dinero u otros bienes mientras se encuentra con la disposición de un arma peligrosa. Robo a mano armada se considera un delito grave y se castiga con una posibilidad de una vida en prisión estatal o de cualquier término de años. Para ser declarado culpable de robo a mano armada, la acusación debe probar cuatro elementos más allá de una duda razonable. El primer elemento es, el acusado estaba armado con una arma peligrosa. El segundo elemento, la amenaza hecha por el acusado puso a la presunta víctima en un estado de miedo o el demandado lastimó físicamente o hizo uso de la fuerza contra la víctima. Eh, el tercero, el acusado se apoderó de la presunta víctima con la intención de robarle. Y por último, el acusado se apoderó de la presunta víctima a pese al control de la víctima. Asimismo, un arma peligrosa se define como algo que es capaz de poner en peligro la vida o causar lesiones graves. La ley distingue o caracteriza a armas peligrosas en dos categorías. La primera categoría se presenta el uso de un instrumento diseñado y construido para producir la muerte o lesiones corporales. Algunos ejemplos comunes de este tipo de arma peligrosa incluyen cuchillos, armas de fuego, explosivos, navajas, manoplas y las espadas. El segundo tipo de arma peligrosa es un instrumento no diseñado o construido para producir la muerte o daño físico grave, pero cuando se usa de una manera específica puede convertirse en un arma peligrosa. La segunda categoría, un elemento de otro modo inocente puede convertirse en un arma peligrosa si se utiliza intencionadamente como un arma peligrosa o de una manera potencialmente peligrosa. Por ejemplo, un lápiz destinado a globo ocular de otro puede ser considerado como un arma peligrosa. Las circunstancias que lo rodean la supuesta arma será considerado por un delito de determinación específica de si el arma era realmente peligroso. No importa si el acusado efectivamente utilizó el arma, la importancia es que el acusado estaba armado, no el uso del arma. Otro elemento es que la acusación debe ser capaz de demostrar que el asalto y el robo se llevaron a cabo utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza. El grado de la fuerza es irrelevante, siempre y cuando la fuerza es suficiente para que el demandado pueda obtener dinero o bienes de la víctima en contra de su voluntad. El otro elemento de los elementos o bienes de haber sido tomadas de la víctima puede ser satisfecha por el testimonio de la víctima o los testigos del asalto. La intención necesaria de la parte demandada puede referirse por las supuestas acciones que sugieren que él o ella se pretende privar al dueño de su propiedad. Por último, el último elemento se cumplirá a través de pruebas de que la toma estaba en contra de la voluntad de la presunta víctima. El artículo debe haber estado bajo el control de la víctima en el momento del robo, independientemente de si el artículo fue propiedad de la presunta víctima. Posibles sanciones por robo a mano armada. El Estatuto de Robo a Mano Armada dispone que toda persona declarada culpable de robo a mano armada se castiga con encarcelamiento en la prisión estatal por vida o por cualquier término de años. El juez tiene la capacidad de condena por cualquier término de años como mejor le parezca, cuyo importe será determinado por los hechos específicos del caso y los antecedentes penales del acusado en su caso. Sin embargo, si la persona ha cometido el robo a mano armada mientras llevaba una máscara o disfraz, que se castiga con encarcelamiento por no menos de 5 años por el primer delito y no menos de 10 años por el delito posterior.
En el caso de que un arma de fuego, escopeta, rifle, metralladora o arma de asalto fue utilizado en el robo a mano armada, esa persona será encarcelado en una prisión estatal por no menos de 5 años por el primer delito y no menos de 15 años para cualquier reincidencia. Defensas en el caso de robo a mano armada. En un caso de robo a mano armada, ciertas defensas importantes están disponibles, incluyendo coacción. Para ser declarado culpable de robo a mano armada, se debe demostrar que uno cometió el acto de su propia voluntad. Por lo tanto, si el demandado ofrece evidencia que él o ella estaba bajo presión o coacción a cometer el acto, puede ofrecer una defensa afirmativa a la acusación de robo o a mano armada en función de los hechos y las circunstancias específicas de su caso. En otros casos, la única prueba de la identidad del presunto ladrón proviene de testimonios o huellas dactilares, ADN encontrado en la escena del crimen. Muchos problemas surgen de la utilización de testimonios de los testigos, ya que muchos de los relatos proporcionados por un testigo vendrán abajo en la corte debido a la incapacidad de la mente humana para reconstruir recuerdos precisos. Además, los seres humanos son más propensos a adaptar sus historias y memorias en base a su audiencia. Por ejemplo, la información dada a los agentes de la policía en busca de un sospechoso son más propensos a incluir pruebas de cargo supuestamente debido a los agentes de policía de estado de autoridad. Además, si la fiscalía intenta establecer robo a mano armada con una teoría mixta, puede que no haya pruebas suficientes para probar una alegación de que el acusado actuó de una coinventura con otro coacusado. Resumen del video de juicios orales en el asunto de robo a mano armada. En el caso de Erika demanda al señor David Contreras por el asunto de robo a mano armada. En este video se muestra que la señorita realiza la demanda porque fue asaltada justo cuando metía su automóvil en su cochera, donde un hombre le apuntó con un arma y le arrebató su auto. Instantes después, ella llama a la policía. En este juicio estuvieron presentes los siguientes personajes: la jueza Miriam Alcócer, la fiscal Daniela Tapia Bazán, la víctima Erika Magaña Cornejo, la defensa el licenciado Luis Genaro Vázquez Colmenares y el acusado David Ledesma Contreras. En los alegatos de apertura, la fiscal menciona que la señorita Erika Cornejo sufrió el hecho delictivo del robo de su vehículo a mano armada, que se realizó cuando la señorita Erika regresó de su trabajo a las 6 de la tarde y al llegar a su casa a las 7 de la noche, cuando se bajó de su auto para abrir el zaguán, y fue ahí cuando el señor David se acercó al auto de la víctima, donde la amenazó para que se le entregue las llaves del coche, y pues la víctima asustada le entregó las llaves y corrió al interior de su casa. Y al ver que el agresor llevó su coche, llamó a la policía en un lapso de 20 minutos después. La policía llamó diciendo que ya habían capturado a la persona que le habían robado y le piden que vaya a comparecer al Ministerio Público, y fue ahí donde la víctima pudo reconocerlo. Por lo tanto, la defensa niega totalmente los hechos que narró la fiscalía, ya que menciona que su acusado ese día él sale de su trabajo para encontrarse con su novia en su casa, pero que hace una escala en su banco para cobrar el cheque con su sueldo que se lo había pagado su patrón, y es ahí donde un policía se acerca para pedirle una cierta cantidad de dinero, pero él se niega. Por tal motivo, el policía lo amenaza con inventarle un delito y ponerle a disposición del Ministerio Público, y el señor David, asustado, sale corriendo y es detenido con lujo de violencia, y es por eso que el señor David es un chivo expiatorio de la policía. Bien, doy pase a mi compañera que va a continuar con la exposición. Sí, bueno, a continuación se presentarán los testigos. El primer testigo fue la señorita Erika, o víctima, donde cuenta los hechos de cómo sucedieron los hechos del robo de su auto, y que fue capaz de reconocerle al acusado por diferentes rasgos físicos y sus tatuajes. Entonces,
La defensa le pregunta que con qué mano le estaba apuntando el hombre, ya que ella menciona que fijó su vista en sus tatuajes, donde la víctima menciona que le apuntó con la mano derecha y con la izquierda le pidió las llaves. Y fue ahí donde vio los tatuajes. Pero tal pregunta se hizo por motivo de que el asalto se dio de noche. El segundo testigo fue el oficial Fidel Mena González, donde menciona que él recibió la llamada cuando estaba circulando en su unidad y que se le pedía localizar un auto robado, en el cual se encontraba en la misma vía donde él estaba circulando. Y por unas cinco cuadras, perdón, encontró el automóvil con las características que le habían dado, donde él puso donde él se puso detrás del automóvil y le pidió que se detuviera, y pues el acusado aceleró la marcha y pues el oficial no tuvo de otra que realizar una maniobra para cerrar el paso donde le mencionó el automóvil. Era reportado como robado y se lo pidió y se lo metió, perdón, en su vehículo. Y también presenta un video de todo lo que sucedió. Y tras las interrogantes que la defensa le hace, el oficial menciona que que no se aprecia el rostro de aquel sujeto en el video y que además él no presenció los hechos donde se despojó a la víctima de su vehículo, pero que él le consta que aquel sujeto en el video y que además él no presenció los hechos donde se arrojó la víctima, a él no le consta que el señor David fue él quien detuvo en los hechos, ¿no? En el día de los hechos, que estuvo en el día de los hechos. Pero tampoco le consta que fue el señor David quien robó el auto. El tercer testigo fue el señor Leopoldo Moreno Martínez, el jefe de trabajo del señor David, donde menciona que él trabaja en su refeccionaría desde hace más de 6 años y que es una persona honrada y es de su confianza y que él realiza sus pagos con depósito, pero ese día le hizo un cheque porque ya era tarde y lo realizó al nombre del señor David y que tiene como comprobante el tablón del cheque. Siguiente PPT, compañera. El último testigo es, pues, el señor David acusado, que es el aprendiz del mecánico. También explica los hechos previos y posteriores de ir al banco, donde menciona que el oficial que le apresó le empezó a golpearle porque él no le dio el dinero para su refresco y se le llevó al Ministerio Público. Y también dice que es capaz de comprar su operación que hizo en el banco con un voucher, ¿no? Él pudo comprar, él dice de que es capaz, ¿no? De demostrar y tiene pruebas, ¿no? Con el voucher. Y le reconocería por la hora que era, a eso de las 7:30 de la noche, por ahí. Y donde se muestra como prueba el documento del voucher donde se realiza el cambio del cheque y se incorpora como evidencia. Ahora bien, en los alegatos de clausura, la Fiscalía menciona que hubo una invención por parte de la defensa y que el hecho de que haya sido de noche no fue un impedimento que la víctima pudiera verlo con claridad. Además, la Fiscalía no acepta los testigos de la defensa, ya que
fue el propio jefe de acusados y porque es su aprendiz. Porque como es su aprendiz lo quiere defender. Por lo tanto, la defensa menciona que el señor David no ha cometido delito alguno y que es un hombre trabajador que en el día de los hechos salió de su trabajo a cobrar un cheque con su sueldo y que fue demostrado con el voucher bancario y que le detuvieron sin razón alguna para despojarse de una cierta cantidad de dinero y que además en el video mostrado no se aprecia el rostro del acusado y que en la declaración que la víctima hizo dejó que ella controla, controla la vista en el tatuaje de la estrella, pero el acusado tiene un tatuaje en forma de cinturón de estrellas. Entonces, además que fue puesto como chivo expiatorio para pagar por delito que realizó otra persona. Por último, la juez emite el fallo a favor del señor David, después de ser mostrado las evidencias y los testigos presentados, ¿no? Donde la jueza menciona que no se exhibieron los tatuajes que portaba el señor David y que además, gracias a los vouchers presentados como pruebas, donde no se puede notar que donde no se puede notar que el señor David haya sido precisamente quien el día de los hechos utilizó un arma de fuego en contra de la señorita Erika para despojarse de su vehículo y se le declare inocente de los cargos que fueron sustentados por el fiscal. El siguiente PPT, compañera. Ahora, para finalizar esta exposición, eh, desarrollaré el análisis del video de robo a mano armada. En el video del caso de la señorita Erika, que se explicó anteriormente, se muestra el caso de una denuncia por el robo de mano armada, pues ella menciona que le robaron su coche justo cuando iba a meterse a su zaguán, pues que le apuntaron con un arma de fuego y al ocurrir esto, pues ella llamó a la policía para poner la demanda del robo. Por lo tanto, la policía que interpeló en este asunto capturó al sujeto del vehículo que se había reportado como robado. Y pues dice que la señorita Erika va a reconocer si era el sujeto y al reconocerlo levanta una denuncia en contra del señor David Contreras en un juicio oral, por mediante en que cuando se presentan los testimonios de los testigos, perdón, eh, y de los afectados y también las pruebas contundentes de este caso, la jueza declara un fallo absolutorio a favor del señor David Contreras, ya que gracias a las pruebas, y gracias a las faltas de pruebas, perdón, Contreras eh, donde señalen verdaderamente que fue él quien robó el vehículo de la señorita Erika y pues nos preguntamos por qué no hizo justicia al favor de la señorita Erika, puesto que a ella dice reconocer al sujeto por los tatuajes y sus rasgos físicos, y que además el señor David sí tiene tatuajes, pero no son como la señorita mencionaba. Pero pues no es porque quizás el juez se haya vendido o haya hecho un fraude, solo que en las pruebas mostradas pues se nota que el señor David era inocente, ya que ese día se encontraba retirando dinero en un banco y se muestra que eso es cierto por los vouchers que se muestran para, como prueba en el juicio y que además, según el video mostrado, como prueba del momento donde el oficial captura al sujeto, pues no se nota claramente la cara del sujeto. Y también el oficial menciona que no le consta que fue el señor David quien ese día de los hechos fue quien robó el vehículo. Y es por eso que se nota que el señor David fue víctima de la justicia.
y que fue puesto como chivo expiatorio. Por último, cabe resaltar que es muy importante que en estos casos, en estos casos como este, debemos tener pruebas contundentes donde verdaderamente se muestre la falta del delito ocurrido. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.